ministra de Políticas, Marisabel Remy, ¿no? O sea, bueno, obviamente a ella respondo directamente. Sobre ello le traslado mi saludo, ¿no? Y bienvenida pues a este evento que hemos organizado el día de hoy, ¿no? En especial a las personas que hoy día nos acompañan, ¿no? Y que son responsables de apoyarnos, ¿no? En las actividades como comentaristas en este panel, ¿no? Que hemos organizado con la Dirección Regional de Huancavelica, ¿no? La Libertad y también Huánuco, ¿no? Puno también. Son 4 direcciones regionales que hoy día nos acompañan como comentaristas para poder fortalecer este instrumento que el día de hoy vamos a presentar. También agradezco al director de Estadística Agraria de la DGC, César Santisteban, quien se va a encargar pues de la presentación principal, ¿no? de este evento del día de hoy. A los colegas del Ministerio de Agricultura, ¿no? A todos los demás colegas de las regiones agrarias, ¿no? Productores y organizaciones del sector y público en general, ¿no? Le damos la cordial bienvenida, ¿no? Agradecemos su tiempo y su interés en este tema, ¿no? A ver, bueno, siempre es bueno contextualizar el por qué se hace este taller o evento sobre el padrón de productores agrarios. Y el Ministerio de Agricultura ha estado impulsando ya de hace mucho tiempo, ¿no? La focalización de sus intervenciones, obviamente en apoyo de la agricultura familiar, ¿no? Sabemos que el sector agricultura, pues, es un gran productor de servicios, ¿no? Intervenciones públicas, proyectos de inversión, ¿no? Servicios de extensión agraria, servicios sanitarios, servicios de información como tal también, ¿no? O sea, producimos una serie de bienes y servicios públicos. Sin embargo, ustedes lo saben también, no tenemos certeza de qué es lo que realmente requiere el productor agrario para ser competitivo. O sea, cuáles son las verdaderas necesidades del productor agrario y además las necesidades que queremos conocer seguramente son diversas, ¿no? Son diversas, son bastante diferenciadas y obviamente responden pues a su realidad socioeconómica. Entonces, ante esta brecha o ausencia de información de la demanda, hace pues que nuestras intervenciones públicas, nuestra oferta de servicios públicos no necesariamente encajen, ¿no? Ahí hay un descalce justamente que queremos tratar de minimizar con el padrón de productores agrarios, ¿no? Y que obviamente permita poder focalizar mejor nuestras intervenciones públicas, ¿no? Optimizar el uso de los recursos públicos, ¿no? Poder tipificar mejor a nuestro productor agrario, justamente en función a sus necesidades particulares. El último registro nominal de información que contamos de todos los productores a nivel nacional es del censo agropecuario del 2012, ¿no? Y estamos hablando de ya de casi 10 años, que no manejamos una relación nominal, ¿no? De nuestros productores agrarios y sus principales atributos. Y obviamente, pues, esta información no es suficiente. Más aún, o sea, esta información no necesariamente también es consistente. Nosotros, en el análisis que hicimos a inicios del año pasado, producto de la pandemia, encontramos que había casi 1 millón de registros, 1 millón de registros del Senagro que tenían información errónea sobre el productor agrario, ¿no? Consignado mal los DNI, consignado mal la dirección, o consignar mal algún tipo de información clave. Entonces, eso hacía pues que perdiéramos importante información del productor agrario, y eso hace que no visibilicemos bien cómo estamos interviniendo, ¿no? Por esta ausencia de información, ¿no? Entonces, el padrón de productores nos permite justamente poder tener una radiografía más clara y completa del productor agrario.
¿no? Y este padrón de productores es una iniciativa que además ha sido sustentada a través de una ley que se aprobó en el año 2019. No sé si recordarán el pleno agrario que hubo pues con el último congreso, ¿no? De julio del año 2019, donde se aprobó justamente la ley de planificación de la producción agraria. Y en su quinta disposición complementaria aprobaba justamente el padrón de productores agrarios, ¿no? Eh, y su reglamento fue aprobado el año pasado, en el mes de octubre. Entonces, con esto ya tenemos un instrumento y una gobernanza que tiene un sustento legal. Y eso obviamente le da la connotación que merece el padrón de productores agrarios, justamente como un instrumento que va a permitir, pues, obviamente, focalizar a los beneficiarios de las intervenciones y programas presupuestales del sector y también de otros sectores, porque también otros sectores intervienen en la actividad agraria, como el caso del MIDIS, por ejemplo, ¿no? Produce, por ahí el MEF compró, compite, y otras instancias, ¿no? Que también gatillan en el sector rural. Entonces, obviamente, pues, eso permite optimizar el gasto público, ¿no? A través del padrón. Entonces, ese es un poco el espíritu de esta ley y igual el reglamento. O sea, no solamente el padrón nos va a servir por el lado estadístico para poder fortalecer los marcos de lista que normalmente manejamos para hacer encuestas agropecuarias, sino que además también es un instrumento que sirve para poder fortalecer la planificación de las intervenciones públicas, ¿no? Planificación agraria de la producción, sí, es cierto, ese es un elemento crucial para esta ley, pero también es la planificación de las intervenciones públicas. Entonces, es un instrumento que permite ordenar justamente con información nuestro accionar, ¿no? Y en esta quinta disposición complementaria, un poco para comentarles, se creó pues un comité multisectorial. ¿Por qué? Porque como yo ya dije hace unos momentos, ¿no? Muchas intervenciones del Estado golpean a la actividad agraria, no solamente del Ministerio de Agricultura, los gobiernos regionales, locales y otros sectores. Entonces se conformó un comité multisectorial integrado por el MEF, Produce, MIDIS, MINCETUR, RENIET, ¿no? Y con el liderazgo de la DGC, ¿no? Y también el apoyo de la Dirección General de Políticas Agrarias, es que hemos podido ya el año pasado aprobar, ¿no? Aprobar la conceptualización del padrón de productores agrarios, que justamente define las variables mínimas para identificar un productor agrario, ¿no? La ficha de empadronamiento también se aprobó en este comité y los criterios, ¿no? O definiciones para, pero los mecanismos para la gestión, operación y control del padrón de productores también se aprobaron en este comité. Hoy, a partir de esta aprobación, tenemos un trabajo que involucra ya la formulación de lineamientos, directivas, a través, obviamente, pues, de algún dispositivo normativo, ¿no? Que le dé el peso para que se comience a construir esta gobernanza del padrón, ¿no? Que las reglas de juego para la implementación sean, pues, claras y tengan, digamos, un pilar, un sostén que permita, pues, hacer que escale, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y que sea, digamos, de uso para todo el Estado, ¿no? Sobre todo en materia agraria. Entonces, eh, básicamente lo que buscamos con el padrón de productores es actualizar la base de datos, que ya le había mencionado del Senagro. Hay también una base de datos que tienen algunas dependencias del sector, ¿no? Que también requieren ser actualizadas y armonizadas, ¿no? Incorporar a los nuevos beneficiarios, porque hay también productores que están invisibles al Estado. Entonces hay que incorporarlos en los programas o proyectos que son, digamos, ejecutados por el sector, ¿no? Y obviamente también poder potenciar la focalización, pero de manera territorial. Y el padrón de productores está diseñado en la ficha que se ha formulado, ¿no? Con criterios de georreferenciación. Eso solamente César lo va a comentar más adelante. Y, claro, la idea es, además, contar con este instrumento nos permite tipificar. Tipificar, además, dentro de este contexto de el nuevo Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Que es un ministerio que tiene como core
o digamos, objetivo central en su mirada al agricultor familiar. Y el agricultor familiar se ha vuelto, digamos, el principal actor fundamental, ¿no?, en la actividad económica agraria, ¿no? Entonces, hay diversos instrumentos que se han desarrollado a nivel multisectorial que reconocen al agricultor familiar y sobre el cual se requieren intervenciones articuladas y multisectoriales, justamente para poder sacarlo, pues, de su estado actual. Y uno de estos justamente es el Plan Nacional de Agricultura Familiar, ¿no? Y ese plan de agricultura familiar nos invita a poder hacer esfuerzos comunes para poder, como Estado, orientar mejor nuestras intervenciones, pero todavía no se hace de manera focalizada. Entonces, el padrón va a permitir tipificar. Y hay una tipificación que se ha ensayado, ¿no?, a través de GRADE, a través de diversas ONGs, ¿no?, de investigación, que ha permitido tipificar, por ejemplo, al agricultor familiar en agricultor familiar de subsistencia, intermedio y consolidado. Entonces, sobre esas tipologías es que se tiene que digamos, el padrón tiene que alimentar esas tipologías para poder focalizar mejor nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, el padrón de productores ya está en una etapa de implementación, de ejecución, ¿no? El equipo de la Dirección de Estadística Agraria ha formulado un plan de ejecución, obviamente sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales, ¿no? Sabemos que el contexto actual del COVID ha limitado nuestro accionar, no solamente por evitar hacer actividad de campo, ¿no?, por efectos del contagio que podría haber, ¿no?, y eso hay que, digamos, priorizar, sino que además también la priorización de los recursos públicos se ha orientado a otros sectores, ¿no?, y que justamente están en sintonía, pues, con la problemática actual, ¿no?, de la pandemia. Entonces, nos hemos limitado un poco el inicio de esta ejecución del padrón de productores por estas dos variables que están condicionando su inicio. Pero igual estamos ya prestos para poder iniciar este proceso, y esto obviamente tiene que ir de la mano con los gobiernos regionales, porque ellos finalmente están más cerca, ¿no?, a su ámbito de intervención, ¿no? Entonces, básicamente es esto lo que les quería comentar, ¿no? Finalmente lo que buscamos, como les digo, en resumen, es fortalecer las políticas públicas del sector agrario. O sea, eso es lo que queremos con este instrumento, ¿no? Poder digamos, llegar a nuestro productor agrario con intervenciones diferenciadas y sobre todo atender, ¿no?, a estos productores que son más vulnerables y que obviamente requieren, pues, una mayor inteligencia para poder planificar mejor nuestras intervenciones y hacerlas más efectivas, ¿no? Además, este padrón, pues, como ya lo había dicho, va a fortalecer el sistema integrado de estadística agraria, porque ya tendríamos el marco de lista, ¿no?, o la relación nominal actualizada de nuestros productores agrarios, y esto obviamente nos va a permitir fortalecer las operaciones estadísticas en el futuro, ¿no? Va a convertirse también en un nuevo marco para el censo agropecuario que viene, ¿no? Eso básicamente sería, señores, un poco el contexto del padrón de productores, ¿no? El día de hoy van a haber una serie de charlas, ¿no?, y panel de discusión que van a permitir, ¿no?, darnos algunas luces de si es que la propuesta que estamos presentando está bien encaminada, y sobre todo queremos que esta propuesta, pues, sea sostenible, ¿no?, y que se convierta ya en un instrumento obligatorio del sector para justamente poder organizar o ordenar mejor nuestro accionar, ¿no?, dentro del sector agrario. Más bien les agradezco nuevamente su presencia, y con esto yo culmino mi breve discurso. Gracias más bien por la atención. Gracias, Cristian, por las palabras de bienvenida. Y para dar a conocer este evento, se ha organizado a través de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas y la Red Nacional de Difusión de Información Agraria, Rediagro. Asimismo, está dirigido a todos los servidores públicos, las organizaciones agrarias, productores y públicos interesados en este evento. Y como ustedes han podido escuchar, hay muchos objetivos que se persiguen detrás de esta implementación, pero básicamente, sintetizando,
lo mencionado está dar a conocer la importancia del padrón de productores agrarios, qué entidades públicas y organizaciones agrarias van a participar en su construcción, cómo va a contribuir en la gestión pública esta implementación del padrón y los beneficios que van a recibir los productores al ser identificados, ¿no? Otro de los objetivos que tenemos es enriquecer el diálogo y establecer las sinergias que conlleven al enriquecimiento de esta nueva herramienta tecnológica. Sin más, vamos a dar la bienvenida al ingeniero César Santisteban Pérez, director de la Dirección de Estadística e Información Agraria de la DGCEP, para escuchar la presentación respecto al padrón. Adelante, ingeniero. Gracias, Liz. Muy buenas tardes con todos, amigos. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ampliar los conceptos que inicialmente ha vertido nuestro director general, Cristian Garay, respecto al padrón. Y para ello voy a compartir con ustedes mi pantalla, una presentación, ¿ya? ¿Se ve la pantalla, Liz? ¿Me confirmas? ¿Es visible la pantalla? Hola, hola, no escucho. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, se ve la pantalla. Perfecto, gracias. Bien, vamos a hablar, ¿no?, del padrón del productor agrario, cuáles son sus ventajas y cuáles son, digamos, de qué manera el ministerio, de manera coordinada y con el apoyo de las direcciones regionales de agricultura, va a efectuar en corto plazo su implementación. Como lo indicó Cristian, este padrón del productor agrario nace a partir de la publicación de la Ley de Fortalecimiento de la Productividad Agraria, ¿no?, que en su quinta disposición transitoria señala, ¿no?, que se crea este padrón del productor agrario, que como lo indica acá el cuadro del lado derecho, es una relación nominada autenticada de personas naturales y jurídicas que participan en la actividad agraria. ¿Cuál es el objetivo de este padrón? Poder, digamos, focalizar, ¿no?, identificar a los beneficiarios de los servicios del ministerio y poder de esa manera utilizar esa información para poder focalizar mejor, ¿no? Es decir, poder determinar dentro de todo el universo de agricultores quiénes requieren determinados servicios específicos, quiénes requieren semilla, quiénes requieren agua, quiénes requieren créditos, quiénes requieren asistencia técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, si ustedes leen clara la norma tal cual, dice una relación nominada y autenticada de personas. Una relación es prácticamente un listado, ¿no es cierto? No es más que eso, un listado. Pero nosotros, desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas, consideramos que esta oportunidad que se nos presentaba a través de una ley, había que aprovecharla para poder recabar mayor cantidad de información de los agricultores, teniendo en consideración, como se ha mencionado hace un rato, de que la información que estamos utilizando actualmente es el Senagro, que es del año 2012, ¿no? Entonces es una información que ya tiene 9 años, que en muchísimos casos hay información que ya no es válida, entonces no tenemos una fuente de información reciente, confiable, en un 100%, como para poder hacer una buena focalización de las intervenciones. Entonces dijimos, no, entonces vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a complementar esa relación con una ficha que reúna toda la información estratégica que el Ministerio de Agricultura, las DRAS y otros ministerios necesitan para la planificación. ¿Por qué no decirlo inclusive las municipalidades? Entonces, se crea también como parte de esta norma un comité técnico multisectorial, con varios ministerios, como se puede ver ahí en la norma, el MIDIS, el MEF, el PRODUCE, RENIEC, etcétera. Y con ese comité técnico multisectorial se diseñan los lineamientos, se diseña la ficha y los mecanismos de gestión, operación y control. Todo eso ya ha sido concluido, todo ha sido aprobado y estamos básicamente en la etapa final en la cual vamos a terminar de programar el sistema web para ingreso de datos y con eso estamos expeditos para empezar a implementarlo. Vamos a ver los detalles.
Como parte también de las actividades que desarrolló el Ministerio el año pasado, bueno, un pequeño resumen, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Contar con una relación nominal de nombres, listado de nombres, validada ¿con qué? Con RENIEC. O sea, que yo pueda poner un DNI y que el RENIEC me diga que efectivamente esa persona es la que dice ser y no haya una suplantación, etcétera, ¿no es cierto?, de todos los productores agrarios que participan en la actividad. ¿Y está orientado para qué? Para identificar los potenciales beneficiarios de los servicios que ofrece el ministerio y otros ministerios, ¿no? Entonces tiene varios beneficios. Primero, actualizar la base de datos del ministerio, ¿no? Porque como hemos dicho, hay una base de datos que está desactualizada y además puede ser una base de datos incompleta, ¿no? Porque lo que queremos que cambie es de que, por ejemplo, cuando hayan actividades, no sean siempre los mismos que están en la única base de datos los que siempre reciben todo. Y hay un grueso, ¿no?, de agricultores que no están en ninguna base de datos y nunca reciben nada. Entonces, eso tiene que cambiar. Tenemos que ampliar esa base de datos, ¿no? Y como lo indica el punto 2, incorporar nuevos beneficiarios del Midagri, ¿no? Luego, ¿qué va a permitir el tener esa información? Esa información, como va a estar con todos los detalles del agricultor y además va a tener la georreferencia de su parcela principal, o sea, la ubicación geográfica de su parcela principal, eso va a permitir intervenir focalizadamente y territorialmente. ¿Qué significa? Que yo voy a poder saber que en el distrito de Panao, en Huánuco, en la microcuenca, en donde está el centro poblado de Tipsa, yo tengo 45 agricultores que no cuentan con agua, ¿no? Y que no cuentan con semillas certificadas, territorialmente, en esa microcuenca. Entonces, ¿qué es lo que toca? Analizar geográficamente y ver una zona donde podemos hacer un represamiento y darle agua a esos 44 productores. Entonces, eso es lo que ya no tener una base de datos en Excel, ¿no? Un cuadro, un listado, no, ahora a los agricultores los vamos a poner en el mapa. Y eso va a permitir que podamos analizar territorialmente y ver de dónde jalamos agua, cuántos kilómetros de canal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un nuevo enfoque que le estamos dando al uso de la información desde una óptica de manejo geográfico, espacial. ¿Qué otra cosa va a permitir esta información? Vamos a recabar la información necesaria para hacer la tipificación de la agricultura familiar. Son un montón de preguntas que van a permitir diagnosticar para poder saber, hacer una radiografía de los agricultores y saber cuáles son sus necesidades, para en función a esas necesidades planificar cómo los ayudamos, de manera ordenada, de manera geográfica, territorial, como he mencionado, ¿no? Y además el poder mapear las actividades productivas, dónde se concentra la producción de un producto, dónde se concentra la ganadería, dónde se concentra la crianza de cuys, etcétera, para poder articular las cadenas, apoyarlos con asociatividad, para que generen volumen, calidad, puedan vender a mercados más grandes, para que puedan presentar proyectos por ejemplo, a Orideas, para que puedan exportar, ¿no? Entonces, esa es la intención de este padrón. ¿Qué se hizo el año pasado como una primera actividad cuando empieza la pandemia? Cuando arranca la pandemia, se tienen que hacer los famosos, el bono, ¿no? Los bonos de apoyo a la población. Entonces, le piden al Ministerio de Agricultura que construya una base de datos lo más completa posible para poder otorgar este bono, ¿no? Entonces, el ministerio que hizo comenzó a recurrir a diferentes bases de datos. La base de datos del Senagro, la base de datos de Catastro, la base de datos de la Junta de Usuarios. Ahí, por ejemplo, en caso de Juntas de Usuarios, mandaron 558,000 registros de 420 organizaciones, de productores de banano orgánico, productores de café, de cacao, de diferentes productos que mandaron su información, que es información fresca, información de mayo del año pasado, ¿no? Que se ha incorporado a esta base de datos. La base de datos del Seguro Agrícola Catastrófico, de Catastro y de Agrobanco. Con toda esa información, ¿qué se hizo? Se hizo una depuración, verificando la validez de los DNIs, de todos los que estaban ahí. Y de todos esos, se logró conformar una base de datos de 2.011.459 productores.
Y esta base de datos fue entregada al MIDIS. Entonces el MIDIS ya la cruzó y a partir de ello generó, ¿no?, la base de datos final del bono, ¿no? Ellos, ¿qué cruzaban? Si, por ejemplo, una persona ya había recibido otro bono, por otro tipo de bono, entonces ya no pues, recibía este rural porque no podían recibir dos bonos a la vez, ¿no? Entonces, esta es una base que se construyó el año pasado, a principios de año, y que nos sirve de base como validación para el registro de productores actual. Ahí voy a explicar con más detalle. ¿Cómo se planifica implementar? No tenemos dinero, peor ahorita en pandemia, con tantos problemas que tiene el país, no tenemos dinero para hacer un cenagro, un censo nacional, que es encuestar a 2.2 millones de personas. No hay plata para eso. Entonces, ¿qué se ha diseñado? El hacer un empadronamiento, es decir, contar con locales a los cuales los agricultores se acerquen, ¿no? De manera, ¿no?, ya calendarizada, para que no haya aglomeraciones, etcétera, y ellos puedan acercarse a un local, que es un local del Ministerio de Agricultura. Cuando hablo del Ministerio de Agricultura, hablo del Ministerio en general. Hablo locales de INIA, SENASA, Agrorural, Selva Exportadora, etcétera, etcétera, no todos los locales que hay a nivel nacional, que son 634 locales. Luego tenemos las DRAS, las Direcciones Regionales de Agricultura. Hay muchos participantes ahorita, tienen agencias y oficinas agrarias. Y además hemos sumado los tambos del MIDIS, que están ubicadas estratégicamente en zonas donde no hay nada, en medio de la nada. Pero ¿cuál es la condición que deben cumplir estos locales para poder ser parte del padrón, del empadronamiento? Es que tengan internet y una computadora, ¿no? Una cosa importante es que, por ejemplo, los tambos sí cuentan con, muchos de ellos con internet satelital, ¿no? Entonces eso nos ayuda, eso nos ayuda a tener cobertura amplia a nivel nacional, ¿no? Obviamente no podemos cubrir todos los distritos, no tenemos locales, tendríamos que incorporar a las municipalidades, no sabemos si vamos a tener el apoyo. Entonces va a ser un proceso progresivo, no va a ser de golpe, poco a poco irá creciendo, pero sí la expectativa es llegar a que todos los agricultores se inscriban en el padrón. Esto es una certificación, o sea, es como darle una identidad, ¿no?, al agricultor con su DNI nada más, que él está certificado por el Ministerio de Agricultura como productor agrario. Y eso es muy importante porque es una identidad digital que va a tener el agricultor con el ministerio para tener una serie de beneficios posteriores. Acá es un poco la síntesis. ¿Qué cosa le vamos a preguntar al agricultor? Vamos a pedirle sus datos generales. ¿Qué significa? Su nombre se valida con RENIEC, dónde vive, si tiene correo electrónico, si tiene celular para poder contactarlo, mandarle mensajes, darle información de créditos, por ejemplo. Si está asociado, cómo se llama la asociación o las asociaciones a las que pertenece, si pertenece a una cooperativa, si pertenece a una comunidad andina o nativa, etc. Todo eso es un bloque de datos generales. Luego vienen 20 variables de tipificación de la agricultura familiar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y luego viene un bloque de información de la parte productiva. ¿Qué siembra y cuánto siembra? Yo siembro papa, maíz, zapallo, tantas hectáreas en tal lugar. Y la parte de pecuaria, si tiene vacunos, ovinos, alpacas, cuyes, etcétera, y cuánto tiene. Y finalmente viene la georreferencia, es decir, el sistema se va a abrir, va a aparecer un mapa y el técnico que está en el centro de empadronamiento le va a ayudar al agricultor a localizar su parcela principal, porque puede tener varias, y poner un punto. ¿Correcto? Y eso va a permitir lo que estamos viendo a la derecha, que vamos a poder generar mapas con todos los agricultores ubicados en el mapa. ¿Qué cosa tenemos que validar? O sea, ¿qué tiene que pasar para que el agricultor pueda ser validado como productor agropecuario? Tiene que tener 3 condiciones. Uno, tiene que tener un DNI válido. Es decir, cuando yo ponga el DNI de la persona, el sistema se va a conectar con RENIEC y va a jalar su foto. Y tenemos que ver que corresponda a la persona.
Número uno. Número dos, tiene que tener una parcela para explotar, ¿no? Obviamente, ¿cómo soy productor si no tengo una parcela? Ojo, el tener no es tener de que sea dueño, sino que tenga la posibilidad de que o haya alquilado, tenga un certificado de posesión, algún tipo de documento como título de propiedad, certificado de arrendamiento, certificado de posesión, etcétera. Hay diferentes tipos de documentos que indican que la persona tiene efectivamente dónde cultivar o dónde tener actividad pecuaria. Y finalmente, algún tipo de documento que permita verificar que efectivamente esa persona está desarrollando la actividad, porque yo puedo tener tierras y las alquilo, y eso no me hace productor, me hace una persona que alquilo terrenos. Entonces, ahí viene la base de datos que hicimos el año pasado. Yo pongo el nombre de la persona y veo si esa persona en algún momento, por ejemplo, ha pedido un crédito, ha pedido semilla, etcétera. Ha tenido algún tipo de vínculo con alguna institución del ministerio o de la DRA que permita certificar que efectivamente esa persona es un productor. Cumpliendo esas tres condiciones, tiene la certificación de productor agrario. Esta es la ficha, ¿no? Que engloba lo que les he dicho, esos bloques de información, ¿no? Esa es toda la ficha completa. Digamos, por ejemplo, acá aparece en la entrada, ¿no? Entro, pongo el DNI y jala la foto, y se comienza a llenar toda la información. Y va a tener tres bloques, ¿no? Un primer bloque, que es el bloque de la parte de los datos generales que les dije, ¿no? Luego viene un bloque, el segundo bloque, que es el bloque de la parte de las variables de caracterización. Por ejemplo, si tienes sistema de riego, sistema bajo riego, si tienes semillas certificadas, si tienes acceso a crédito, asistencia técnica, una serie de preguntas, ¿no? Luego viene el bloque productivo, que les preguntan, como les dije, la parte agrícola y pecuaria, y finalmente viene lo que es la georreferencia de la parcela. Cuando se cliquea ahí, ¿qué va a pasar? Se va a abrir una pantalla como la de acá, y la persona tiene que, como tiene ahí los caminos, los nombres de centros poblados, el catastro, la persona va a identificar su parcela y le va a poner un puntito, y se va a grabar las coordenadas y la altura, y eso se graba. Entonces, ¿esto qué cosa viene a hacer? Es como que a una persona le hubiesen hecho una radiografía, una tomografía, una resonancia, examen de sangre y examen de orina. Tenemos todo su diagnóstico para en función a ello poder saber que a este agricultor, ¿qué le falta? Le falta acceso a crédito, le falta asociatividad, le falta acceso a semilla certificada, no tiene asistencia técnica, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que queremos saber. ¿Para qué? Para que el ministerio, en base a esa información, pueda planificar de mejor manera cómo intervenir, cómo ayudarle al productor, ¿no? Y que esa ayuda vaya de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y además organizarnos como ministerio y como regiones, ¿no? Imagínense ustedes, tenemos una base de datos de pecuaria, de productores de vacunos. Y de repente el ministerio agarra y dice, bueno, ok, viene la temporada de frío, junio, julio, vamos a repartir kits de vacunación. Y vamos y le repartimos. Y de ahí viene la DRA y también hace lo mismo y le reparte a los mismos. Y por otro lado hay unos que no reciben nada. Entonces esta es una base de datos que va a permitir organizarnos, planificar mejor, porque es una base de datos de uso no solamente el Midagri, que esto lo van a poder usar las DRAs, van a poder usar los ministerios, las municipalidades. O sea, mientras más gente aproveche, mejor, porque la idea no solamente es tener la data, sino luego generar un sistema que permita monitorear las intervenciones. Justo hoy día en la mañana hemos estado conversando con Cristian ese tema, ¿no? Que nos han dado la responsabilidad a la DGCEP y la coordinación a la Dirección de Estadística, que está a mi cargo, para poder justamente hacer un sistema digital que permita ordenar las intervenciones del Estado, específicamente en el ministerio, por ejemplo, ¿no? Y es lo que les decía, en que cuando haya que hacer, por ejemplo, vamos a dar kit de vacunación. Yo voy a una zona, entro al sistema, veo nombre, a ver, primer beneficiario, señor, ¿cómo se llama usted tanto? Entro al sistema, está en el padrón, es efectivamente un productor agropecuario, porque puede venir una persona X que es comerciante y se hace pasar por productor y recibe el kit y después lo vende. No, acá está registrado en el padrón, perfecto, ok. Ya, ¿qué tipo de intervención? Entrega de kit y se graba, y eso se va a la base de datos. Entonces, esa persona en la base de datos va a aparecer que efectivamente ha recibido asistencia técnica. ¿De qué tipo? Un kit de vacunación. ¿No? Entonces todo eso va a estar registrado, hay un historial. Entonces además en su tipificación va a aparecer que ese señor que antes no recibía una asistencia técnica ya empezó a recibir, que es lo que queremos. Entonces es una excelente base de datos que nos va a permitir organizarnos mejor. Ahora, en el tema de la tipificación de la agricultura familiar, la tipificación se hacía en base a tres variables: tamaño de la parcela,
si usaba semilla certificada y si tenía sistema de riego. Ahora, las variables que permiten tipificar al agricultor entre subsistencia, intermedio y consolidado se amplía a 20 variables, ¿no? Y que va a permitir que cuando yo le vaya, conforme yo le pregunte al agricultor las diferentes preguntas, el agricultor se acerca a un local de empadronamiento, por ejemplo, a una estación experimental de INIA en una provincia, va a haber en el local de INIA va a tener una oficina con un banner que diga padrón del productor, entran, hay una persona en un escritorio con una computadora, su mascarilla, todos sus implementos y una silla. Se siente el agricultor, entrega su DNI, entrega su certificado de posesión y un otro documento que acredite, por ejemplo, una factura de compra de semilla a su nombre, lo muestra y comienza a llenar el dato. Conforme él va contestando, va generando un puntaje. Y el puntaje final que dé lo va a tipificar si ese agricultor es intermedio, consolidado de subsistencia. Y acá no se trata de que sea una competencia, no, yo quiero hacer esto, no. Se trata de que lo que se busca es tener un diagnóstico claro y transparente que permita saber qué necesita el agricultor para darle lo que necesita. Por ejemplo, si hay un agricultor que ya es intermedio, que ya él no necesita algo básico. ¿Él qué necesita, por ejemplo? Necesita que lo ayuden con proyectos para entrar a agroideas, para, por ejemplo, tener equipos para hacer un procesamiento de café o sistema de tostado de café o despulpadora de café, por dar un ejemplo. Entonces ya él está en otro nivel, ¿no? Él necesita otro tipo de ayuda. Entonces, para eso sirve esto, para poder tipificarlo, entenderle en qué situación se encuentra y ver que ese señor no necesita jacubiña, porque no es uno de subsistencia. Él necesita agroideas, él necesita INIA, semilla certificada, él necesita cierre y cero exportadora para copiar su producto y poder exportarlo. Entonces, para eso necesitamos hacer un adecuado diagnóstico. Y esta es la georreferencia. Fíjense qué interesante, ahora tenemos un mapa, este es un ejemplo sencillamente, y acá vemos todos los agricultores y están de colores. ¿Qué significa los de rojo? Los de rojo son los agricultores de subsistencia, los más pobres, los que tienen más necesidades. ¿Y por qué se pintó rojo? Porque el puntaje, según lo que respondieron, salió que no tenía semilla, no tenía acceso a agua, no tenía asistencia técnica, no tenía otro tipo de ingresos, entonces se tipifica como subsistencia. Y así, ¿no? Dependiendo de lo que haya contestado, tendrá un puntaje y tendrá un color. Entonces, nosotros decimos que los que están en rojo es como que estuviesen enfermos y tienen una enfermedad que es la pobreza. Entonces, nos vamos a centrar primero en los más necesitados. Entonces, ¿qué hacemos con el sistema? Vamos a quedarnos solamente con lo de subsistencia. Ahí. Y nos quedamos solamente con ellos. Entonces, luego a la computadora, como tiene una base de datos, le decimos, a ver, vamos a analizar cuál es la razón por la cual son pobres. ¿Qué cosa incide mucho en que sean de subsistencia? Y el sistema me va a decir, ese grupo que esté ahí a la derecha no tiene riego y el que está a la izquierda no tiene una semilla certificada. Ojo, esto es un ejemplo, solamente para que lo entendamos el concepto. Entonces, si estos señores no tienen sistema de riego, ¿qué necesitan? Sistema de riego, agua, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, eso puede ser pues trascendental. Ustedes saben esto mucho mejor que yo. Por ejemplo, un productor en una zona papera que es a secano, el ciclo de la papa puede durarle 9 meses y va a producir 8 toneladas por hectárea. Si yo le pongo agua, ese agricultor va a pasar de 8 toneladas a 15 y va a tener 2 campañas al año. O sea, cuadruplica prácticamente su producción. Un agricultor que puede tener un café de una mala, no es de calidad la semilla, entonces ¿qué pasa? Lo ataca la roya, tiene bajo rendimiento. Entonces, estos son solamente ejemplos, ¿no? Para poder identificar las necesidades que tiene territorialmente. Entonces, yo, por ejemplo, en este que tiene sistema de riego, digo, ok, como ahí tengo pues 43 agricultores que no tienen sistema de riego y se encuentran en una misma cuenca. Hacemos en la parte alta una obra de afianzamiento hídrico, una cocha con geomembrana y le damos agua. Y necesitamos tantos kilómetros de canales. Se hace un proyecto de inversión pública y se les da agua, ¿no? Pero ¿quiénes tienen que ver ahí? ¿Quiénes son los médicos, los consultorios que tienen que solucionar ese problema, esa enfermedad? Ahí está, Sierra Azul, ANA, PSI. En el caso de INIA, semilla sería INIA Senasa, por ejemplo, ¿no? Los que dan la semilla. Y así iremos identificando, según el problema, quién es el consultorio que interviene. Otra cosa que nos ayuda el tema territorial es, por ejemplo, el mismo concepto, pero hacer un mapa pero de tipo de ganadería, donde se ubican los vacunos, los camélidos, etc. Entonces, de esa manera también podemos
algunos identifican, por ejemplo, determino que en esa zona que está abajo hay pasto degradado y hay una alta concentración de ganado. Entonces las vacas están todas flacas, pues porque está degradado el pasto. ¿Y cómo he identificado que el pasto está degradado? Por satélite. El ministerio ya ha implementado herramientas que permiten mensualmente evaluar el vigor del pasto y saber dónde hay un pasto degradado. Entonces, ahí donde hay un pasto degradado, tenemos que dar semilla de pasto, ¿no? Para que tenga un pasto de más calidad, para que el animal se alimente mejor, genere mejor leche, mejor carne. Y en otro, por ejemplo, en otro lado que identificamos, por ejemplo, que hay una concentración de ganadería y ahí hay permanentemente heladas. ¿Cómo sabemos que hay heladas? Porque el ministerio, en la página web del CIEA, que los invito a visitar para aquellos que no conocen, tenemos las herramientas satelitales y ahí nosotros podemos ver diariamente la ocurrencia de heladas por satélite, todos los días, en tiempo real prácticamente. Entonces voy a determinar que, por ejemplo, hay una zona donde hay recurrentemente heladas y hay una concentración de ganadería. Entonces ahí es que tengo que construir un cobertizo, no hacer un cobertizo a 2000 metros, donde ahí nunca va a ocurrir una helada, sino hacer el cobertizo donde hay concentración de animales y hay permanentemente riesgo porque ocurren, ¿no? La herramienta que tenemos permite, inclusive ustedes pueden ingresar todo el año 2020 y hacer clic en un punto y les va a decir si en ese punto ha habido heladas. Y le dice cuántas veces ha habido heladas, cuántas veces ha habido temperatura bajo cero, en qué fecha inclusive, ¿no? Entonces, con esa herramienta que la está utilizando el Seguro Agrícola Catastrófico y la está usando la Dirección General de Ganadería, estamos planificando mejor nuestras actividades. Otro tema importante es el tema de el poder mapear, así como hemos mapeado los tipos de ganadería, el tipo de cultivo. Por ejemplo, acá hemos puesto como ejemplo, los puntitos rojos son todos los que siembran papa nativa, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué permite? Articular mercados, ¿no? Y yo siempre, algunos ya me lo han escuchado alguna vez anteriormente, cuando yo siempre doy estos ejemplos, porque me parecen muy útiles. En algún momento me ha llamado el gerente general de Cierre y Celo Exportadora y me dice, César, necesito reunir en Ayacucho 6 containers de papa nativa. Yo he visto tus estadísticas y se supone que yo en Ayacucho, en esa provincia, podría llenar 20 containers, pero no sé dónde están. No sé quiénes son los productores de papa nativa, ni dónde están. ¿Tú me puedes dar esa información? Le digo, no, Pepe, no puedo. No tengo esa información. La información es general. Yo te puedo decir que hay en tal provincia, hay pues 4.000 productores, pero no sé dónde están. Entonces, lo que busca esto es justamente dar esa información. Decir, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su teléfono, su celular? ¿Para qué? Para que los puedan contactar y ayudarlos. Y esto también va de la mano con un aplicativo que acabamos de lanzar, que estamos en etapa beta de difusión, que es el aplicativo Agrooferta, que es un aplicativo para celular que permite que el productor pueda poner su DNI y poner los productos que tiene para poder vender. Y lo pone anticipadamente, pone el producto, pone cuántas toneladas, la fecha de cosecha y el precio. Y se va a una página web del ministerio para ayudarlos a vender el producto anticipadamente, porque yo puedo haber sembrado hoy día y voy a cosechar de acá a 4 meses, pero ya lo voy ofreciendo. Una cosa similar pasa con este padrón, el poder yo tener a todos los productores con los diferentes productos para articular cadenas. Una aplicación es la que les he dado de Cierre y Celo Exportadora. Otra aplicación, por ejemplo, de esto es, en algún momento, el anteaño pasado ya, a mediados del año pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se comunicó con nosotros y nos pidió que le digamos si nosotros le podíamos mostrar dónde estaban el mapa de productores, porque ellos querían ver cómo priorizaban el asfaltado de vías. O sea, querían saber qué vías tenían mayor impacto en los agricultores, ¿no? Para ayudarlos, para sacar sus productos, pero no teníamos este mapa. Si yo tuviese este mapa así como lo estamos mostrando y pongo las vías, yo voy a poder ver qué vías van a tener más beneficiarios. Y diría, a esta vía que está por aquí, conviene asfaltarla más que la otra, porque por la otra pasan cada 5 días un carro. En cambio, en la otra hay alrededor un montón de productores y esa vía es la que conviene asfaltar, ¿no? Entonces, en realidad hay múltiples aplicaciones de la información cuando está, como está acá, georreferenciada, porque hacemos un análisis territorial, ¿no? de la oferta ambiental, de lo que la riqueza que tiene en función de agua, en función al suelo, en función al clima, y de qué manera podemos nosotros como gobierno, como Estado, poder ofrecer infraestructura y servicios que ayuden a
explotar mejor, ¿no? Y que se beneficien los agricultores. Es el caso de la carretera, ¿no? Finalmente, nuestro paquete nuestro consultorio, los consultorios que tenemos en el ministerio, pues estos son algunos de ellos, además de las direcciones, por eso que a la derecha dice Ministerio de Agricultura, ahí vienen Dirección de Ganadería, Dirección de Políticas, Dirección de etcétera, etcétera, ¿no? Y al lado izquierdo las OPAs y proyectos, ¿no? Sierra Azul, Agrobanco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta de que cuando la necesidad que tiene el agricultor va más allá del propio ministerio, viene la interconsulta. Y ahí también entran a tallar el MIDIS, el MTC, Produce, etcétera, otros ministerios que también van a utilizar esta información para ellos también poder intervenir, ¿no? De manera ordenada y planificada. ¿Qué es lo que buscamos en consecuencia como esto? Es que, por ejemplo, tenemos en una zona una gran cantidad de puntos rojos de agricultores de subsistencia, identificar el problema, mapearlo, plantear una solución y que una vez de que esa solución haya sido resuelta, estos agricultores cambien de color, suba su puntaje. ¿Por qué? Porque ese agricultor pasó de no tener agua a tener agua, de usar semilla cualquiera a usar una semilla certificada, a tener asistencia técnica, a tener acceso a crédito, a estar asociado, a poder tener un mercado seguro, ¿no? De venta de productos a través de los diferentes aplicativos, etcétera, ¿no? Finalmente, comentarles de que la intención nuestra es de que a mediados de mayo o máximo junio iniciemos ya la implementación del padrón en todos los locales del Ministerio de Agricultura con los locales de las DRAS, en las agencias y oficinas agrarias. Estamos planificando hacer un proyecto piloto, o sea, arrancar con 6 regiones, ¿no? Inicialmente, y luego ir sumando a todas las demás regiones, ¿no? Para ello, ¿cuál es la condición, ¿no? Si la región Puno, Huancavelica, etcétera, quisieran estar en este piloto, tendrían que indicarnos a nosotros, por ejemplo, mira, nosotros tenemos en total locales donde tenemos una computadora con internet, tenemos 20 locales, 5 locales, 8 locales, ¿no? Y lo que hacemos nosotros como ministerio de esos locales de las DRAS es darle la capacitación al personal. Lo mismo va a suceder en las regiones donde se haga el proyecto piloto, con todos los locales que haya del ministerio, o sea, INIA, SENASA, Agrorural, Sierra Exportadora, etcétera. Todos esos locales van a tener una oficina con una persona capacitada y habrá un banner, ¿no? Donde ahí dirá, pues, ¿no? Registro de padrón de productores, ¿no? Horario de atención, y queremos de que además haya un marketing, ¿no? O sea, que haya publicidad en la radio y todo para organizar sobre todo, ¿no? Para que vayan por fechas distintas, o por ejemplo, esta semana los centros poblados tal, tal y tal, esta semana tal, tal, así por distritos, ¿no? Y ordenadamente para evitar aglomeraciones, etcétera, por el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, tenemos una gama de herramientas que nos ayudan a poder planificar y ordenarnos un poco. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra a Liz para que le dé la palabra al panel para poder intercambiar ideas y absolver algunas consultas si es que las hubiese. Gracias.